Hola a todos. En esta clase vamos a intentar explicar lo que son las propiedades de los textos, que no es otra cosa que las cualidades que tienen que reunir para poder decir que algo está bien escrito. Las propiedades del texto son tres: la adecuación, la coherencia y la cohesión. La adecuación nos dice si nuestro mensaje es apropiado a la situación. Nuestra expresión escrita es adecuada si hemos pensado quién la va a leer, si sabe mucho, si sabe poco, si es un niño, si es mayor, si puedo contar un chiste o si voy a quedar mal si lo hago. La coherencia tiene algo que ver con el tema. La coherencia es transmitir un mensaje con sentido. Cuando escribimos una redacción, el que la lee tiene que poder decir rápido de qué iba. Eso es el tema. Si no podemos hacerlo, es que hay algo incoherente dentro. Finalmente, la cohesión es la relación de unas ideas con otras. Cuando escribimos un relato, vamos encadenando ideas para que el lector no se pierda, para que pueda seguir bien nuestra historia. A lo mejor con lo que hemos visto os parece un poco raro todo esto de las propiedades, pero vais a ver que con estos ejemplos todo va a quedar muy claro y vais a ver que es muy fácil. Primer caso, pongamos, encantado de conocerle. Es increíble lo feo que es usted. En este caso, este texto o este fragmento es incoherente porque no podemos, justo después de conocer a una persona, decirle que es feo. Esto es un insulto y por tanto es inaceptable. El segundo caso, veamos. En un diálogo uno le pregunta a otro, ¿tienes hora? Y el otro le contesta, me acabo de comprar unos zapatos. Se ve claramente que no encaja la situación, por lo tanto esto es inadecuado. La respuesta es inadecuada. En el tercer caso, pongamos por ejemplo que nos vamos a un bar. Llamamos al camarero y le pedimos que nos ponga 2 zapatos a la brasa con mucha sal. Ya se ve que el mensaje no es apropiado, porque los zapatos no se pueden cocinar. Finalmente, en un examen, imaginemos, nos preguntan ¿qué es la prehistoria? Y nosotros, con un texto impecable, respondemos: la prehistoria es el periodo de tiempo definido entre la caída del Imperio Romano de Occidente y el descubrimiento de América. Esta respuesta está súper bien escrita, pero es incorrecta, porque la prehistoria es el tiempo que va hasta la invención de la escritura, es decir, el hombre más antiguo de todos. Y ahora vamos a ver unos ejemplos sobre cómo se aplica la propiedad de la coherencia. Ya hemos dicho que la coherencia tiene que ver con el tema, y por tanto un texto será coherente cuando podemos identificar el tema, cuando el tema se entiende y cuando las ideas llevan todas hacia un mismo tema, es decir, cuando no se contradicen. Por ejemplo, en el primer caso vemos una frase que dice: después de llegar al hotel, me fui a la habitación y deshice la maleta. Nunca he sabido por qué mis padres se compraron aquel coche. Vemos que aquí hay un punto, con una idea y una segunda idea después. La primera idea no tiene nada que ver con la segunda, por lo tanto, habla de dos cosas totalmente incoherentes. Este texto, por lo tanto, sería incoherente. Segundo ejemplo. Luis es el marido de Alicia, pero ella está casada con Félix. Aquí hablamos de Alicia y de sus 2 maridos, Luis y Félix. Como eso no se puede entender, es incomprensible, el tema es contradictorio y por tanto incoherente. El último ejemplo vemos que dice: hay varias ideas que se defienden en el libro. La obra es una crítica feroz contra la globalización. Aunque ese texto sí que tiene cierta idea y cierto sentido, vemos como al principio hablamos de varias ideas. Estos puntos nos dicen de cuáles van a ser esas ideas. En cambio, encontramos solo una. Y el que lee este texto se pregunta: ¿y cuáles son las demás? Si hemos hablado de varias. Y vamos ya para acabar con la cohesión, con 2 ejemplos en los que me parece que queda muy claro en qué consiste. Ya hemos dicho que la cohesión es encadenar bien las ideas. En el primer caso leemos: el fútbol es el deporte rey. Todo el mundo lo practica. Yo prefiero jugar a la PlayStation. Aquí tenemos 2 oraciones separadas por punto y no están bien conectadas. Fijaos que quedaría mucho mejor si decimos: el fútbol es el deporte rey, pues
todo el mundo lo practica. Yo, en cambio, prefiero jugar a la PlayStation. Ves que aquí es la diferencia entre una cosa simplemente bien dicha y otra cosa muy bien dicha. En el segundo ejemplo dice así: viajé a Vietnam, la gente es muy hospitalaria. Se ve claro, pero un texto bien cohesionado podría decir, por ejemplo, viajé a Vietnam, la gente allí es muy hospitalaria. Con este adverbio allí lo que hacemos es relacionar la idea anterior del viaje a Vietnam. Finalmente tenemos otro ejemplo. Uno puede decirme, oiga, lo ha escrito en otro color. No, es que lo he hecho aposta, porque así como las dos anteriores tienen incorrecciones, esta está bien. Fijaos que dice, se me estropeó la nave espacial. En consecuencia, tuve que detenerme en un pequeño planeta llamado Tierra. Quería fijarme en esta expresión, en consecuencia. Esto se llama conector y sirve para expresar la relación que hay entre una oración y la otra. Y es un recurso típico de cohesión. Es una cosa muy bien escrita. Una oración, en consecuencia, y otra idea. Y hasta aquí la introducción a las propiedades de los textos. Como ya sabemos en qué consisten la adecuación, la coherencia y la cohesión, a partir de ahora ya podremos escribir los textos mejor, fijándonos bien en cómo el tema, las ideas y la situación hacen que hayamos podido redactar un texto bien hecho.